Hola a todos y a todas, somos Belén, Ana y Marta y vamos a presentar la experiencia en educación infantil Conocemos el otoño. Para comenzar, los destinatarios a los que está destinada esta actividad son en concreto el primer ciclo de educación infantil, centrándonos en 2 o 3 años. El tiempo empleado a utilizar son aproximadamente 5 sesiones. En cuanto a los recursos materiales, podemos distinguir dispositivos electrónicos, material audiovisual, imágenes, tarjetas, elementos naturales encontrados en la excursión y algunos materiales plásticos como papel continuo, lápices de colores, pegamento que utilizaremos en las diversas actividades. En cuanto a los recursos personales, debemos mencionar a los docentes y a las familias que nos acompañarán en la salida al Parque del Alamillo, el cual será la localización de nuestra actividad al aire libre. Este parque se sitúa en la provincia de Sevilla, es un entorno natural que ofrece diferentes paisajes y constituye un ecosistema propio en el que encontramos diversas especies. Por tanto, es un espacio muy enriquecedor para el aprendizaje de nuestro alumnado. Con esta experiencia se estimularán todos los sentidos de manera continua a lo largo de todas las sesiones. Por ejemplo, en la salida al Parque del Alamillo, los niños trabajarán continuamente con su vista, con el olfato y con el oído. Por otro lado, en la tercera sesión hay una actividad planteada para trabajar todos los sentidos de manera individual, a través de juegos, llamada la ruleta de los sentidos. Respecto a las capacidades cognitivas, físicas y emocionales, destacar que se incita a los escolares a pensar, reflexionar, con la formulación de preguntas para conocer sus ideas previas acerca de la situación a tratar. En la visita al Parque del Alamillo observarán, sentirán y expresarán aquellas sensaciones y emociones que les produce interactuar con los elementos de la naturaleza. Además, se generaría una actitud de valoración y respeto hacia los seres vivos y se aprovecharían las continuas preguntas que hacen los niños, movilizando así las hipótesis y teorías sobre cómo suceden las cosas. Con esta actividad también acercaremos a los escolares a las tecnologías. En la tercera sesión se fomentaría el diálogo entre los iguales, al mostrar en el aula los diversos elementos recogidos en el parque, generando contraste de ideas, lo que conduce a reforzar, ampliar y consolidar su conocimiento. También se fomentaría el desarrollo de los 5 sentidos al tener que descubrir con uno de estos algunos de los elementos relativos al otoño. Con la actividad del mural en la cuarta sesión, además de desarrollar la motricidad fina y la gruesa y fomentar la creatividad y la expresión gráfica, el alumnado haría una síntesis del conocimiento adquirido al plasmarlo en el mural. Las habilidades científicas que se van a desarrollar a través de las actividades dentro y fuera del aula van a ser la curiosidad, la observación, la exploración, la comparación y que los alumnos sean capaces de sacar sus propias conclusiones sobre el aprendizaje. La experiencia consta de 4 sesiones. En la primera sesión comenzaremos proyectando una serie de imágenes y un vídeo sobre la estación del otoño para que los alumnos puedan exponer sus ideas previas en base a una serie de preguntas. A continuación, en la segunda sesión se realizará una visita al Parque del Alamillo, en donde los alumnos deberán buscar y recoger elementos característicos de la estación del otoño para poderlos llevar al aula. En esta salida, el alumnado tendrá la oportunidad de vivenciar las características del otoño y además podrán manipular, explorar, conocer el medio natural y aprender de manera significativa basándose en su propia experiencia. En la tercera sesión llevaremos a cabo 2 actividades. En la primera de ellas comenzaremos recopilando todos los objetos que hayamos encontrado durante la excursión, los meteremos en una cesta y los niños podrán observarlos, comentarlos, manipularlos. En la segunda actividad se hará una ruleta de los sentidos. Al girar la ruleta, dependiendo del sentido que salga, se realizará un juego de manera lúdica y sensorial para trabajarlo de manera individual. Por ejemplo, si sale el sentido del gusto, se llevarán castañas asadas al aula para que los niños puedan probarlas. Por último, en la cuarta sesión realizaremos un mural a modo de conclusión en el que se pegarán los elementos recogidos en el parque, además de las fotografías realizadas, y se colgará el mural en la pared de la clase. En la etapa de 0 a 1 año se destacarían las actividades manipulativas, donde niños y niñas puedan observar, tocar, manipular los elementos naturales y no naturales. Las diferentes sesiones permiten la integración del alumnado, no obstante se tendrán en cuenta las particularidades de cada uno para adaptar las sesiones en base a ello. La mayoría de las actividades realizadas en las distintas sesiones podrían realizarse manteniendo las distancias de seguridad. Se suprimirían las actividades grupales por individuales y se cancelaría la salida al parque tomando otras alternativas. En cuanto a la evaluación, debemos destacar que será global, habiendo un momento de evaluación inicial, continua y final. Esta será individualizada, atendiendo a cada uno de nuestros alumnos, se basará en la observación y se recogerá en una escala de estimación numérica, en la cual podemos observar algunos de los criterios que se evaluarán.
Un motivo por lo que esta experiencia podría no cumplir con lo esperado sería el tiempo atmosférico, es decir, que lloviese, por ejemplo, y tuviésemos que aplazar la salida, o bien la maestra elaborar diferentes materiales que pudiesen permitir a los infantes realizar las otras sesiones. Tras la realización de esta actividad hemos llegado a varias conclusiones. Por un lado, creemos que dentro del aula también se pueden realizar actividades de tipo experimental, manipulativa y lúdica. Además, que distinguir distintos contextos de aprendizaje resulta muy enriquecedor tanto para el alumnado como para el docente. Por otro lado, hemos valorado la dificultad de realizar actividades al aire libre en esta situación de emergencia sanitaria. Y por último, nos gustaría destacar que hemos contemplado bastantes diferencias dentro de un mismo ciclo, ya que estas sesiones no se pueden trabajar de igual forma con los alumnos de 0 a 1 año que con los alumnos de 2 a 3 años.